A ver, vamos a hacer otros ejercicios. Esto tiene que ver con el ejercicio de un video anterior sobre choque eléctrico, ¿no? Para comprender por qué el nivel de voltaje no es el único determinante de lesión potencial debido a choque eléctrico, considérese el caso de choque de electricidad estática. Cuando uno arrastra los pies en una alfombra, el cuerpo termina cargado. El efecto de esta carga es que el cuerpo en su totalidad representa un potencial de voltaje. Cuando uno toca el pomo metálico de una puerta, se forma una diferencia de potencial entre uno y el pomo y la corriente puede fluir, pero la condición es en el aire y no en tu cuerpo. A ver, si nos cargamos, las cargas quedan sobre la superficie de los dedos. Cuando nos acercamos al pomo metálico de la puerta, hay conducción. Cuando la distancia entre la mano y el pomo es suficientemente pequeña, se ioniza el aire y hay conducción a través del aire, que es la famosa chispa que se produce, ¿no? Eso es una descarga o un choque de electricidad estática. Entonces, ¿qué pasa? Las cargas pasan de la piel de los dedos al aire y luego al pomo y del pomo a la tierra. No pasa a través de la mano. Suponga un modelo eléctrico del espaciamiento entre tu mano y el pomo de la puerta es una resistencia de 1 megaohmio. Básicamente, cuando hay conducción, la resistencia del aire es aproximadamente 1 megaohmio. ¿Qué potencial de voltaje existe entre tu mano y el pomo si la corriente que causa el leve choque eléctrico es de 3.000 amperes? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Porque si esto representa 1 megaohmio y la corriente es de 3.000 amperes, la caída de voltaje es de 3.000 voltios. Básicamente se genera una diferencia de potencial de 3.000 voltios entre la mano y el pomo de la puerta. Como ves, esto solo produce un leve molestia que sería causado por la electricidad estática, un pequeño correntazo leve, a pesar de que hay una diferencia de potencial de 3.000 voltios. Y la corriente termina siendo pequeña. El problema es claro, no pasa a través de la mano, sino que pasa directamente de la piel, y por eso la sentimos, porque en parte atraviesa la piel, y de la piel al aire, del aire al pomo. Bueno, ahora vamos a ver otra aplicación de teoría de circuitos. Hay un medidor. Los medidores viejos de voltaje y de corriente, los amperímetros y voltímetros viejos, eran analógicos. Básicamente, bueno, todavía se consiguen en las tiendas de los chinos este tipo de medidor. Y básicamente se mide el voltaje y la corriente y tienes una aguja que indica el valor de la medición. Si quieren, este medidor o este instrumento de medición se llama medidor de Arzenbach. Si quieren ver la teoría, pueden usar el libro que les recomendé la otra vez, de Introducción a la Ingeniería Eléctrica de Fitzgerald, o en el libro de circuitos de Nielsen. Ahí se leen la teoría y ven, es relativamente sencillo, ¿no? Yo voy a hacer algunos ejercicios. Tenemos el medidor, básicamente lo que hace es cuando se conecta a un circuito para medir voltaje o corriente, pasa una corriente por esta bobina. Esto es un imán permanente, un magneto permanente, un imán. Pasa la corriente a través de esta bobina y reacciona con el campo magnético del imán y se produce un torque, un movimiento, y eso hace girar. Esto gira y al girar gira la aguja. Y eso indica acá hay una escala, indica la medición. Es así de sencillo. Ahora, esta bobina está diseñada, es muy pequeña. Es un alambre muy fino y está diseñada para manejar corrientes generalmente máximas de 1.000 amperes. De microamperios o 1.000 amperes, o máximo alrededor de 1.000 amperes. Ahora, si queremos medir, por ejemplo, usarlo como amperímetro y medir una corriente de 1 amperio, no lo podemos usar directamente porque se quemaría. Los medidores de amperímetro, los multímetros analógicos ya vienen preparados. ¿Qué hacen? Hay que agregarle un circuito para poder realizar la medición.
Por ejemplo, si queremos usarlo como un amperímetro, sabemos que el amperímetro tenemos que colocarlo en serie con el cable o la línea por la cual pasa la corriente. Si por aquí viene la corriente, esto sería el amperímetro. Hay que colocarlo en serie. Ahora, este medidor de Arsonval habría que agregarle una resistencia RA en paralelo, porque queremos que la mayoría de la corriente pase por aquí y por aquí pase la corriente máxima o menor que la corriente máxima para que no se dañe el medidor. Si queremos usarlo como un voltímetro, hay que agregar una resistencia en serie para que este voltaje no produzca una corriente alta que dañe el medidor. Este RB limita la corriente. Entonces vamos a ver cómo se diseña. En este caso tenemos un medidor de Arsonval de 50 milivoltios, 1 miliampere, que sería este de aquí, para ser usado como amperímetro con un rango de lectura de escala plena, es decir, cuando la escala llega hasta al máximo, de 10 miliamperios. Determine RA. Bueno, a plena escala sabemos que la corriente por aquí máxima que él puede manejar es de 1 miliampere. Ahora, si la corriente que vamos a medir máxima es 10 miliamperes y por aquí solo puede pasar 1, por aquí debería pasar 9 miliamperios. Entonces, ¿cómo calculamos IRA? Bueno, sabemos que si por aquí pasa 1 miliamperios, la caída de voltaje en el medidor de Arsonval va a ser 50 milivoltios, por tanto la corriente va a ser 50 milivoltios entre RA nos da IRA. Es decir, pero IRA es 9 miliamperios, por lo tanto RA tiene que ser de 5,55 ohmios. Luego podemos hacer una pregunta: ¿cuánta resistencia se agrega al circuito cuando el amperímetro de 10 miliamperios se inserta para medir la corriente? ¿No? Esta es la línea por la cual pasa la corriente, se abre la línea, se pone el amperímetro. ¿Cuánta resistencia estamos agregando al circuito que queremos medir entre A y B? Una resistencia RM. ¿Cómo lo medimos? Bueno, si aquí hay 50 milivoltios y la corriente que la atraviesa es 10 miliamperios, quiere decir que se produce una caída de 50 milivoltios. La resistencia se encuentra entre 10 y 5 ohmios. Eso es lo que agregamos al circuito. Perdón. Luego, lo podemos calcular de otra forma también, ¿no? ¿Qué resistencia estamos agregando? Estamos agregando la resistencia RA de 5,55 y la resistencia R interna del medidor Arsonval. ¿Cuánto es esa resistencia R? Bueno, si esto es 50 milivoltios y la corriente máxima es 1 miliampere, estamos hablando de 50 ohmios. Entonces, esta resistencia es R en paralelo con RA. Es decir, 5,55 en paralelo con 50 nos vuelve a dar 5 ohmios. Ahora, un medidor de Arsonval se usa como voltímetro de 50 milivoltios, 1 miliampere y una lectura a plena escala de 150 voltios. Recuerden que esto se conectaría en paralelo al voltaje que queremos medir o la caída de voltaje que queremos medir. Determine RB. De nuevo, sabemos que RM aquí es 50 ohmios, por tanto la resistencia vista, la resistencia R vista por el circuito acá, es RB más RM, es decir, 50 más RB. Y entonces tenemos que 150 voltios debería ser I por R, nos da esto, ¿verdad? Y ahí ya podemos hallar RB como 149.950 ohmios. Tiene que ser una resistencia muy alta para limitar la corriente aquí. ¿Y cuánta resistencia se inserta? Bueno, es R. RB más RA. Es decir, 50 más RB nos daría 150 kilo ohmios. Ok, otra aplicación práctica. En los laboratorios electrónicos de física se usaba un instrumento llamado puente de Wheatstone.
¿no? Que tiene esta configuración. Básicamente son dos resistencias en paralelo con otras dos. Y entre A y B también se ponía una resistencia. En este caso vamos a poner un galvanómetro, un medidor de tipo Arson-Ball de precisión, ¿no? Que tiene este puente de Winston. Si ustedes lo estudian, en este caso tenemos R1, R2. Queremos medir RX con precisión. Y tenemos R3 variable. Y esto está alimentado por una fuente B. Nosotros variando R3 podemos hacer que IG sea 0. ¿Ok? Es decir, que la corriente por el medidor de Arson-Ball sea 0. Este lo estaríamos usando como amperímetro. Cuando marque 0, ya no variamos más RE. Ahora, si IG es igual a 0, el circuito se simplifica, ¿no? Por ejemplo, si IG es 0, la caída de voltaje en el medidor sería 0. B sub B es 0. Y esto se simplifica como esto estaría conectado con esto, y R1 tiene que ser igual y R2, y R3 igual y RX. Y ya podemos calcular RX simplemente como esta fracción, R2 entre R1 por R3. Bueno, luego este puente mide RX en el rango de 1 ohmio a 1 megaohmio. Si RX es muy pequeña, el ruido térmico y la potencia disipada afecta su medición. Básicamente esto tiene sus limitaciones. Si RX es muy grande, la corriente de fuga, las corrientes de fuga que hay en el circuito, van a ser comparables con IX. Porque claro, IX entonces va a ser pequeña, y lo cual afectaría la medición. Tendríamos un error muy grande. Bueno. Entonces, volvemos entonces con otro video.